Muy bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Disculpad el pequeño problema técnico que hemos tenido para poder empezar nuestro cuarto After Work, en el que estamos analizando un poco la situación del sector inmobiliario con el COVID-19. Hoy la verdad es que me hace especial ilusión, y lo voy a decir así, tener a estas tres empresas porque dejadme que barra un poco para casa, pues están relacionadas con el tema de PropTech, porque Union Investment tiene uno de los mejores eventos de PropTech, que es el PropTech Innovation Summit, que es el 19 de mayo, ¿vale? Que este año se hace online y donde siempre surgen muy buenas ideas del mundo PropTech. Colliers tiene una de las mejores aceleradoras de startups del mundo PropTech, con Techstars en Toronto, que de ahí ha salido, de hecho, una startup española, que es Arex Real Estate, y luego Savills Aguirre Newman, que lanzó el tema del PropTech en España con su plataforma proptech.es. O sea que muchísimas gracias a los tres por ese impulso que hacéis del PropTech. Pero hoy no vamos a hablar de PropTech, hoy vamos a hablar de sector terciario, ¿verdad? Y nada, Gemma, te lo dejo todo a ti y nada, adelante. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Hoy, aunque los conocéis de sobra y Alfredo ya los ha introducido, pero tenemos aquí a Leticia. Leticia, aparte de ser Head Representative Office in Spain de Union Investment, es la vicepresidenta de Wise, donde somos compañeras. Tenemos a Jaime Pascual, CEO de Savills Aguirre Newman, y a Miguel Vázquez, que es Managing Director de Hoteles de Colliers Internacional. Y hoy, como os ha dicho Alfredo, vamos a hablar de sector terciario, que al final, en toda esta situación actual con el COVID, donde estamos percibiendo que hay una mayor incertidumbre y pérdida de valor no solo en cifras, ¿no?, sino de confianza en el sector inmobiliario, quizás el terciario esté siendo de los más afectados porque no se puede desarrollar la actividad con normalidad, ¿no?, en los inmuebles, y eso acaba afectando en todo tipo de valoraciones. Entonces, la primera pregunta, un poco para los tres, y si quieres comenzamos por ti, Leticia, era saber cómo estáis viendo, obviamente, con esta situación, cómo está afectando a la inversión ahora mismo, en el segundo semestre, y ya casi mejor preguntamos por el primer trimestre primer semestre de 2021, ¿no? Cómo esta situación puede afectar. No tanto quizás en operaciones que ya tuvierais solo para firma, ¿no?, que estaban hechas, sino si ahora mismo hay algún movimiento o lo va a haber un escenario temprano. Sí. Pues yo os explico. Bueno, nosotros la verdad somos un fondo core. Yo creo que los activos core ahora mismo están afectados, pero son activos que en el fondo se van a ver menos afectados. Nosotros seguimos analizando operaciones. Esta mañana me ha hecho mucha ilusión, os lo cuento así a modo de anécdota, que mi investment manager me ha presentado una nueva propuesta de inversión y hemos estado discutiendo los underwriting juntos. Y la verdad me ha supuesto como un optimismo, ¿no?, después de estos días de micromanagement que decía el otro día Ana Jenner en otro webinar, ¿no? Pues la verdad es que seguimos analizando inversiones, creemos que va a ser un buen momento. Bueno, teníamos la liquidez, tenemos la financiación, tenemos un buen equipo reforzado este 2020 y seguimos trabajando en el análisis de activo. Estamos en due diligence de un parque de medianas y bueno, como tú decías, sí es verdad que algunos estaban ya en proceso, simplemente faltaba el closing, ¿no?, como puede ser el caso de Puerto Venecia. Pero yo veo con optimismo, creo que por supuesto se va a ralentizar la inversión, pero eso no significa que no sigamos estudiando operaciones y que si hay algo interesante que encaja en nuestros criterios, lo vamos a analizar y vamos a presentarlo a nuestros fund managers. Y Miguel, tú que encima estás con todo el foco en hoteles, ¿cómo lo ves? Que al final... Pues bueno, el sector hotelero turístico en general está siendo muy afectado, ¿no? Y quizá es uno de los que más tarden en recuperar. Veníamos de una situación, la verdad es que muy positiva, con un pipeline. Este año arrancábamos, yo creo que con el mejor pipeline de los últimos 5 años, que han sido extraordinarios desde el punto de vista de inversión hotelera, como conocéis. Y desgraciadamente pues se está ralentizando mucho, ¿no? Las operaciones, bueno, algunas se han cerrado, pero se han paralizado muchas operaciones, ¿eh? Entonces, anticipamos que los próximos meses van a ser bastante de sequía. Yo creo que en general, ¿no?, los inversores, al menos en el sector hotelero,
se han puesto en una cierta situación de wait and see. Yo creo que los inversores core, los socimis, ¿no? Yo creo que ven difícil explicar, ¿no? En un sector con el impacto que puede tener en el turístico y que comentaremos luego, ¿no? Invertir ahora pues es digamos, son emociones muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y luego la financiación estamos viendo que no está disponible, no está disponible. Y nuestra previsión es que pues, esperemos que controlemos en alguna medida la expansión del virus, que a la vuelta de septiembre, pues digamos, toda esta psicosis colectiva en la que estamos metidos en modo negativo, ¿no? Empiece justo a ser lo contrario, y yo espero que sea así, que empiece una dinámica positiva que haga que, bueno, pues digamos, la inversión se anime. Posiblemente a finales de año pues podamos ver alguna operación. Yo creo que en el campo más de inversores core, que básicamente están en posición de wait and see, y seguramente algún propietario, pues sobre todo en el campo de las cadenas hoteleras, decidan vender algún activo, y seguramente los activos buenos, digamos, los que van a ser más líquidos, y seguramente veamos una cierta iliquidez de los activos medios, ¿no? De calidad media, ¿no? Entonces va a ser un año complicado, va a ser un año complicado. Jaime, y tú que al final tienes como una visión general, pero preguntándote sobre todo con el foco en oficina. Pues mira, hoy es difícil, la verdad que estamos en el ojo del huracán y probablemente en el momento, creo que Miguel ha utilizado alguna palabra que creo que la clava, que es psicosis, ¿no? Poder hacer ahora cualquier tipo de proyección en lo que va a pasar en los próximos meses me parece demasiado arriesgado y demasiado desafiante. Probablemente si dividimos un poco el análisis de los distintos actores que nos encontramos en el sector inmobiliario, pues yo creo que tiene distintos comportamientos y vectores. Por un lado tenemos toda la parte de dinero, de ahorro, que probablemente es de esos inversores que están detrás de Leticia metiendo sus ahorros en los fondos que ella representa, y que muchas veces tienen que mirar qué otras inversiones tienen de alternativas. Yo creo que ahí estamos en muy buena posición desde el punto de vista inmobiliario, porque los tipos ahora sí que se van a quedar abajo durante mucho tiempo. No parece que haya muchas garantías de invertir en otros asset classes, y por lo tanto yo creo que invertir en el inmobiliario es algo que a priori tiene mucho criterio, ¿no? Por lo tanto, la parte más de inversión y de canalización de ahorro hacia el sector, yo creo que está bien estructurado. Si miramos el siguiente eslabón de la cadena, que probablemente son todas las compañías inmobiliarias, las OCIMIS, etcétera, y Miguel lo aportaba ahora también, yo creo que estamos en una situación, quizás en el sector hotelero tiene distinta versión, porque muchas veces propietarios y operadores son los mismos, pero a nivel de compañías inmobiliarias y en oficinas especialmente tenemos muy buena solvencia. Yo creo que tenemos compañías bien capitalizadas, bien estructuradas, que no tienen un apalancamiento muy excesivo, y por lo tanto yo creo que tenemos también una situación de relativa calma y optimismo. Donde quizás tenemos que estar más vigilantes es en la demanda, ¿no? Y la demanda está muy relacionada con el PIB, y el PIB va a sufrir porque España depende mucho de un sector que además es el turístico, donde precisamente lo han neutralizado a través de los accesos por avión para todos nuestros clientes internacionales, y sobre todo porque no nos dejan disfrutar ni de restaurantes, ni de playas, ni de nada. Y por lo tanto ahí vamos a sufrir bastante, y por lo tanto va a haber un impacto importante en el PIB. Eso va a detraer la demanda. Lo que pasa es que estamos en un momento que no lo hemos vivido anteriormente. Probablemente si tuviéramos que mirar un hit muy fuerte y muy corto, sería el del 11 de septiembre, que fue muy corto. Este es completamente distinto, es otra magnitud, y yo creo que nada es comparable a lo que estamos viviendo. Por lo tanto, yo diría que tenemos buenas mimbres, y lo que hay que ver es la recuperación de la demanda. ¿Por dónde viene la recuperación de la demanda? Pues probablemente por toda la activación de la economía a través de un montón de resortes. El más importante, cómo canalizamos todas las ayudas a la economía de las empresas. Por lo tanto, te diría que todavía hoy precisamente creo que están todos los jefes de gobierno viendo cómo se juega la partida. Por lo tanto, poder hacer una proyección sobre lo que va a pasar es un pelín prematuro. Yo lo que creo es que estamos en una situación mucho mejor de la que estábamos en el 2008, mejores empresas más capitalizadas, no está estrangulado el mercado porque los bancos, que es por donde tiene que fluir el capital, no están estrangulados como los tuvimos durante muchos años en el ciclo, y por lo tanto quiero ser optimista, pero es evidente
que el Producto Interior Bruto va a sufrir y el inmobiliario está muy, muy, muy correlacionado. Hombre, con todo esto parece que valor y precio, ¿no?, van a estar más distanciados que nunca, posiblemente cuando alguno de estos activos, como decía Miguel o como tú comentas, ¿no?, se haga líquido y por más que sea como inversión refugio. ¿Cómo creéis que va a afectar a la valoración a la hora, porque va a haber refinanciaciones, posibles transacciones, sí, las pocas que haya o las que vayan surgiendo? ¿Cómo se van ahora a valorar los activos, Miguel? Pues bueno, ahora en este momento evidentemente es muy difícil, ¿no?, hacer una valoración digamos objetiva. Hay que meter mucho componente subjetivo con respecto a la hipótesis de recuperación, ¿no? La realidad es que el tiempo nos irá diciendo, ¿no?, pero conceptualmente pues yo sí entiendo que las valoraciones de los activos, y particularmente hablando del sector hotelero, pues van a experimentar pues un cierto ajuste, ¿no?, que irá por barrios, ¿eh? Yo creo que el ajuste lógico, el primero viene derivado de que el flujo de caja que un inversor y un valorador, ¿no?, va a ver a futuro, pues no es el mismo que hace 5 meses en un escenario de normalidad. Y, por tanto, ahí en una de los componentes de la valoración, la generación de caja futura, pues con una hipótesis de recuperación más lenta o más rápida, pues desde luego va a ser menor, ¿no? Y el otro elemento relevante pues es la tasa de descuento, ¿no?, la rentabilidad exigida a la inversión. En este contexto, ¿no?, como decía Jaime, pues tenemos un problema, digamos, que a nivel económico, ¿no?, una recesión que esperemos que sea corta en el tiempo, pero que, bueno, pues en el caso español, pues parece que la deuda pública, de acuerdo con los últimos informes de análisis, ¿no?, pues la va a situar en niveles del 115-120% del PIB. Y eso pues se tiene que ver con, bueno, la prima de riesgo, lo estamos viendo creciendo y en definitiva, bueno, pues los inversores que miren a un país como España a la hora de invertir, en el sector hotelero que ha presentado una elevada volatilidad, ¿no? Si vemos el sector hotelero en bolsa, pues es verdad que es un momento muy puntual y seguramente en unos meses esperemos que estemos en otra foto, pero las principales cotizadas a nivel mundial pues han caído, pues ahora mismo están un 30% por debajo de los valores del mes de febrero y llegaron a caer hasta un 50%. Los grandes rates americanos llegaron a caer hasta el 60% y ahora están ya en el 40% y subiendo, ¿no?, esperemos. Entonces, esto afecta evidentemente a la exigencia de rentabilidad. Mi visión, no obstante, ya digo, hoy es muy difícil, ¿no?, estando en pleno ojo del centro de la tormenta, evaluar, ¿no? Pero viendo el sector turístico y en lo que respecta a los hoteles, si analizamos los últimos 35 años, ¿no?, de evolución del turismo a nivel mundial, solo hay 2 momentos en la historia en los que el número de turistas ha presentado un punto de inflexión, que fue en el año 2003 con la guerra de Irak y el SARS, justo en marzo, y luego en 2009, curiosamente después con la crisis de Lehman Brothers, pues la confianza de los consumidores, la renta disponible, la capacidad de gasto se hundió y la gente puede viajar. Fue un impacto de 12-18 meses, se recuperó el número de turistas y no así el RevPAR, es decir, los ingresos por habitación disponible pues tardaron más, pero la historia del turismo es una historia de crecimiento. Y hay inversores que están focalizados en el sector turístico y que son inversores a largo plazo. En definitiva, yo creo que habrá que ver cuando controlamos la expansión de este dichoso virus, pero entendemos que va a haber un impacto. Creemos que el impacto en las valoraciones se podrá ver en los meses. Ahora mismo el hacer valoraciones a efectos de cumplimiento de covenants de financiación pues no tiene mucho sentido. Es decir, cualquier ejercicio es muy teórico. Yo creo que ahora la banca, por ejemplo, ¿no?, para valoraciones de ese tipo pues realmente está en modo, digamos, apoyo. Es una buena noticia también. El sector financiero y además los bancos centrales están inyectando mucha liquidez para digamos, favorecer refinanciaciones, etcétera. Con lo cual, ahora la preocupación no es el valor hoy. Yo creo que es un ejercicio es muy subjetivo en este momento. Lo veremos en los próximos meses cuando se empiecen a, digamos, casar interés comprador y vendedor y tengamos ya más comparables y ver la percepción que en ese momento, ya digo, un poquito más lejos del ojo del huracán vemos, ¿no?, o tenemos.
Jaime, ¿y vosotros cómo lo estáis o cómo estáis acompañando a vuestros clientes o aconsejando dentro de este momento de incertidumbre en cuanto a este aspecto, ¿no? de valorar? De valoración, bueno, la valoración es un arte bastante complejo, ¿eh? Yo creo que lo primero, incluso en las propias definiciones de valoraciones, que nosotros tenemos tanto las de nivel eco como las de RICS, sobre todo en las de RICS te habla de que no puedes valorar si estás en una situación completamente anómala como la que estamos, ¿no? Y es posible que incluso las ventas forzadas que veamos por la situación del COVID no representen una realidad de mercado. Entonces, yo creo que hay que abstraerse un poco de eso para pensar que las valoraciones realmente en un estado de estrés como el que estamos estuvieran fundamentadas por eso. Está claro que si hay un deterioro de la economía, pues tendremos que ir deteriorando poco a poco el valor de las cosas, pero yo creo que el valor intrínseco de los inmuebles tiene que permanecer de una manera evidente en tu trabajo. Yo ahora mismo, cuando nos ponemos a hacer valoraciones, pues lógicamente el COVID pasará y volveremos a una situación de normalidad. Yo creo que hay que esperar un poco para poder hacer unas asunciones un poquito más sólidas de cara a la valoración. Yo creo que ahora hacer una valoración basada en unos comparables que probablemente en los próximos 2 meses no sean buenos, pues es que yo creo que hace un flaco favor a la realidad del valor de los activos, ¿no? Entonces, yo creo que la valoración ahora mismo no es un issue. Yo creo que el valor de los activos intrínseco es bueno. Y sobre todo hay una cosa importante y es que no partíamos en todos los segmentos de la misma nivel de valoración. Yo creo que había muchos activos que estaban todavía a valores muy razonables y bien evaluados. Por lo tanto, yo ahí tengo una cierta tranquilidad en que no va a haber un desmoronamiento de valores en el medio plazo. Pues es fantástico, entonces. Otro tema que al final va a afectar a las valoraciones y sobre todo a las apreciaciones que se hagan de cara a inversión son los costes que va a tener la implementación de medidas sanitarias, de seguridad, que ahora muchas, o sea, se tienen que implementar muchísimas en esta desescalada que vamos a comenzar, esperemos que en breve, pero luego hay otras que posiblemente tengan que quedarse. Esto tiene unos costes tanto en OPEX como en CAPEX. Y quería preguntaros, bueno, Leticia, por ejemplo, que al final vosotros tenéis retail, centro comercial, ¿qué coste implica y sobre todo cómo te afecta a las inversiones que vayas a estudiar a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo implica, cómo vais a valorar ese gasto? Pues desde luego que vamos a tener que repensar todos los CAPEX que había en nuestros edificios, en los portfolios. Por ejemplo, ya había CAPEX en los que habíamos pensado en este tipo de medidas, ¿no? Filtros de aire, porque en el fondo nosotros, aparte de invertir mucho en PropTech, invertimos mucho en sostenibilidad y aunque no sea principalmente ligado a temas de pandemia y de virus, pero es verdad que hacer los espacios más saludables, más sostenibles y hacer esos análisis de calidad del aire, ya invertíamos nuestros CAPEX cuando hacíamos cambios de sistemas de aire en filtros sofisticados con empresas especialistas en el sector, ¿no? Pero es verdad que estos CAPEX, bueno, también decir que a partir de ahora habrá elementos que cuando se haga una due diligence técnica se van a tener que observar, que a lo mejor hasta ahora no eran tan determinantes o no se observaban tanto, ¿no? Como poder abrir o no una ventana, temas de ventilación, todo este tipo de cosas. En cuanto a certificaciones, por ejemplo, nosotros nunca hemos, de hecho desarrollamos la nuestra propia que se llamaba Atmosphere, pero nuestro objetivo con las certificaciones nunca ha sido tener una estrellita o una placa en la puerta, ¿no? Nuestro objetivo siempre ha sido el poder desarrollar ahorros que van al final directamente al arrendatario, ¿no? Porque no hablamos ahora de OPEX, pero en el fondo los OPEX son percibidos por el inquilino como un gasto, aunque para nosotros pues, sea neutro, ¿no? Entonces, todas esas medidas van a ser cada vez más importantes, se van a tener que tener en cuenta en nuestros próximos análisis de inversión y yo creo que si esto sigue así, se deberá de desarrollar en el sector una certificación saludable, ¿no? A lo mejor tipo Well, pero Well se preocupaba mucho del empleado, pero a lo mejor de aspectos
que ahora pues a lo mejor certificaciones existentes se complementan o nuevas certificaciones aparecerán. Desde luego los CAPEX, cuando analicemos un nuevo proyecto, vamos a tener muy en cuenta todos estos factores. Sí, esto va a cambiar. Yo ahí apuntaría una cosa respecto a toda la parte de OPEX, que bueno, también estamos ahora en un momento en el que todo se extrema, ¿eh? O sea, yo creo que luego llegaremos a una normalidad. Pero en toda la parte de OPEX y toda la parte de Facilities, yo hablando con nuestros compañeros que tenemos en Asia, lo que nos decían es que siempre después de este tipo de pandemias o de momentos muy puntuales, lo que ocurre es que todos los contratos de Facilities se adaptan también a las situaciones. Yo creo que hoy en día, si te pones a ver, si te pones a hablar con tus proveedores de Facilities para que te hagan algo adaptado rápidamente, pues normalmente se te escapan los costes. Cuando los vas adaptando a una situación que conoces y lo normalizas, eso lo puedes ir controlando un poquito mejor. Yo tengo ya clientes que lo que estamos haciendo es mirando los contratos con proveedores de toda la parte de Facilities para adaptarlo, porque antes a lo mejor solo tenían que desinfectar o limpiar una vez al día y ahora quieres que lo hagan mucho más, ¿no? Claro, O sea, que creo que hay que irlo trabajando y probablemente podamos ir adaptando los costes también según nos vayamos adaptando. Repito, yo creo que volveremos a una cierta normalidad dentro de un periodo corto, pero mientras tanto probablemente lo que hay que ir haciendo es adaptando también los contratos de OPEX para que no se disparen. Si me permites añadir algo, sí, es verdad que ahora, y sobre todo porque en los centros comerciales se ha pues hecho pues pues no se les están en algunos centros, no hablo de los nuestros, pero soy conocedora de que en centros se han hecho reducción en gastos y se les ha, pues pienso en particular en uno al lado de uno de nuestros edificios de Lisboa, se ha mandado una carga a todos los arrendatarios, hemos reducido costes. Esto es engañoso y entonces los inquilinos me están pidiendo que esa reducción de costes, que principalmente ha sido en consumo eléctrico y en algunas otras cosas, se les transfiera directamente, pero no es realista y no lo vamos a hacer, porque esto significa que el mes que viene, cuando nos vayamos incorporando, vamos a tener que incrementar seguridad, limpieza, desinfecciones. Entonces, que se esperen, que estén tranquilos, que si a final de año, como ponen sus contratos, hacemos una liquidación de gastos operativos, pues el saldo que queda a su favor se lo vamos a dar, pero me parece muy pronto. Sí, hay que analizar mucho, como dice Jaime. Y Miguel, y en hoteles, porque tiene un peso importante. Sí, vamos a ver, el hotel es un digamos, entorno en el que, sobre todo el hotel vacacional, yo diría, ¿no? Los clientes interactúan muchísimo, ¿no? Es decir, haces mucha vida en el hotel y además una estancia generalmente prolongada, ¿no? Yo creo que a nivel de CAPEX, todo lo relacionado con CAPEX, yo entiendo o entendemos que no va a ser en términos de inversión muy relevante, ¿no? O sea, son temas relacionados con higiene, con desinfección. Sí, cuando tengas que, pues pensamos, ¿no? Por ejemplo, espacios pues como un gimnasio, ¿no? Que tengas que cambiar pues todo lo que es la ventilación, ¿no? Pero en máquinas de auto-checking, que seguramente pues empecemos a ver, ya se empezaban a ver en algunas cadenas hoteleras, nuevo mobiliario para, digamos, las zonas de restauración para mantener distancias, habilitación de algunas zonas para, digamos, dotar de más espacio a la zona, por ejemplo, de restauración, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma no prevemos, y irá caso por caso, pero grandes inversiones en CAPEX. En OPEX yo creo que es un poco distinto. Ahora hay al final, el viajero, uno de los, bueno, no es un elemento de primera necesidad el viaje, ¿vale? Y las encuestas digamos, lo que digamos, más influye a la hora de viajar a un viajero es la seguridad, ¿no? La seguridad del destino, ¿no? Y ahora mismo esto tiene que ver con el tema sanitario, ¿no? Entonces yo creo que las cadenas están reaccionando muy rápidamente. La semana pasada Accor llegó, bueno, publicitó una medida, vamos, de una alianza con Bureau Veritas para crear un sello
digamos, para certificar, ¿no? Que los espacios hoteleros, pues, entonces, la industria va a ir por ahí. Yo creo que las grandes cadenas ahí, bueno, pues van a trabajar y van a tener una capacidad especial, ¿no? Respecto a los pequeños operadores independientes que van a tener, digamos, un problema, ¿no? De seguramente mayor, ¿no? De comunicación de esa calidad y a nivel de limpieza, desinfección, etcétera, pero va a suponer, o sea, eso va a ser un certificado que va a tener costes a nivel operativo, ¿no? Va a suponer, pues, de nuevo, oye, pues, tema de buffets, pues, seguramente hacer turnos, potenciar más el servicio de habitaciones, que es más caro de gestionar, eso va a requerir más personal en los hoteles. En definitiva, hay, pues, los amenities, ¿no? Pues vas a tener seguramente que retirar, ¿no? De cada de la habitación, pues el botecito de champú que estaba en la habitación pero que no lo ha utilizado el cliente que estuvo la noche anterior, y no lo vas a poder dejar, lo vas a tener que retirar, vas a tener que desinfectar. Seguramente se habla también, ¿no? De que a lo mejor la puesta en operación de nuevo de los hoteles, pues hay alguna limitación en lo que es los niveles de ocupación. Es decir, en términos operativos a corto plazo creemos que sí que va a haber, y estoy de acuerdo con Jaime, ¿no? Yo creo que en el tiempo seguramente esto se vaya no relajando completamente, pero de alguna forma moderando, ¿no? Y se aprenderá también, se será más eficiente, pero sí prevemos que posiblemente los 2 próximos años los márgenes de operación en general, ¿no? De la planta hotelera y en particular del segmento vacacional seguramente se vean impactados en algún porcentaje sobre el ingreso, ¿no? Queremos que sí, ¿no? Sí, pero sí que es lógico que esas medidas se vayan diluyendo y también como integrando en esa normalidad, porque es parte fundamental para dar esa percepción de seguridad. Si tú vas a ir a un sitio que está todo lleno de medidas extraordinarias, tampoco te lo pide, ¿no? Antes comentábamos, porque van por delante, ¿no? El reflejo que tenemos con Asia o con China más en concreto, y ahí hemos visto que sí que han ido reabriendo, llegan noticias como buenas, oye, abren tiendas, ha abierto Zara, abren centros comerciales, pero claro, abren los cines, pero han vuelto a cerrar porque han abierto los cines, pero muchos no tienen clientes, o han abierto hoteles, pero tienen ocupaciones de 15%, ¿no? Entonces, esto se trata de que no solamente es abrir, sino que va a haber un gran impacto en el sector. Leticia, a ti que te afecta bastante de lleno, ¿no? Por cómo va a llegar en el retail o en el centro comercial, ¿cómo ves este impacto? Claro, es que lo introduces muy bien. O sea, una cosa es que yo pueda abrir mi centro comercial y lo abra, y otra cosa es la afluencia que voy a tener, ¿no? Y aquí hay un debate que hay estos días, ¿no? Que incluso se decía, bueno, pues que en algunas regiones se puedan abrir los domingos. Hablamos, por ejemplo, imaginemos Puerto Venecia, ¿no? Que puedan abrir las tiendas los domingos porque como han perdido ventas durante todos estos meses, pero yo creo que la solución no es tan fácil. O sea, que abramos el domingo no significa que vaya a haber más ventas. Todo vendrá. La caída del consumo ha sido dramática en muy reducido plazo de tiempo, y la recuperación del consumo va a ser muy lenta, ya lo vimos en 2018, y ahora además ya no es una recuperación porque tememos perder nuestros puestos de trabajo, sino que además esos productos que compramos pueden no ser seguros, ¿no? Lo comentábamos preparando este debate con Gemma. Yo, la verdad, no sé, no voy a ir a una tienda a probarme la ropa que se ha probado otro, ¿no? Entonces, esas medidas de seguridad van a tener que implantarse. Creo que el retail va a ser muy afectado, los hoteles primero y después el retail, porque además pensemos en horarios de apertura. Podemos decir, bueno, ahora lo voy a tener abierto más horas para que venga más gente, pero hay unos horarios de afluencia, todos los conocemos, y a lo mejor un gran operador podrá tener abierto todas las horas, pero a lo mejor uno pequeño, el coste que tiene de tener 2 o 3 dependientes más por tener más horas para la poca afluencia que va a tener, no le va a compensar. Entonces, no va a depender de cuándo nos dejen abrir, de cuándo se abran, sino de cuándo los operadores también quieran abrir y en qué medida. Entonces, eso va a ser bastante complejo. Nosotros vamos a, pues por supuesto, a tratar de garantizar pues todas las medidas de seguridad que nos irán indicando, pero hay muchísima incertidumbre.
Esto se liga también un poco a esta caída del consumo. La verdad es que y todo el impacto del online, ¿no? Y con todo el retail, que ya se venía, ya el retail era uno de los asset class que no había sufrido esta compresión de yields. Habíamos podido comprar pues muy bien retail y la verdad es que ya venía afectado por el consumo online. En España es un 5%, no es muchísimo, y de ese 5%, 28% es lo que sería nuestro comercio minorista que podemos encontrar en un centro comercial, ¿no? El resto está principalmente son viajes, son vuelos. Pero es verdad que aunque había previsiones para 2022 de que el online iba a subir hasta un 9%, puede que esto le esté impulsando, lo cual va a venir en detrimento de todo lo que va a ser pues la compra física, ¿no? Así que sí, impactó bastante. Luego hablaremos un poco también de los mix entre distintos tipos de retail, ¿no? Entre lo que son pura venta y ocio. Miguel, y en hoteles donde, bueno, tenemos el tema de impacto, tenemos el tema de la vacacional frente a urbano, que tú lo has comentado antes, el tema de posible guerra de precios para generar afluencia y tráfico de turistas y que tengan una percepción, ¿no? de que se ha estimulado la demanda y que es seguro. ¿Cómo va a ser todo esto, el impacto en hotelero y diferenciando entre vacacional y urbano? Pues vamos a ver, o sea, ahora mismo estamos en una fase de cierre, ¿vale? Que no es yo creo que no es la peor, es un drama, evidentemente, ¿vale? Pero a nivel, digamos, de cuentas de explotación, las cuentas de explotación están hibernadas, ¿vale? La gran preocupación del sector, y es lógica, es que es cuando se recuperará la demanda, ¿no? Pensemos que más de 2/3 de la demanda es internacional en España. Eso es una fortaleza enorme. Somos segundo destino turístico por número de visitantes extranjeros del mundo, pero eso ahora es una debilidad. Tenemos una oferta hotelera extraordinaria que en un momento dado, digamos, cuando acabe el estado de alarma, pues habrá que ver. Esa fase va a ser muy, muy crítica, ¿vale? La demanda no va a estar, va a llegar muy gradualmente. O sea, vemos difícil, ¿no? que un turista británico o alemán pues se coja un avión, se meta con otras 180 o 200 personas, 7 días en un hotel en Mallorca dentro de 3 semanas, ¿no? Entonces, ahí hay el riesgo para la demanda, bueno, el mapa pues es miedo a volar, miedo a desplazarse. Hay otro elemento, y es que el impacto, digamos, a nivel económico, ¿no? De este virus, digamos, va a afectar, ¿no? A la renta disponible de las familias, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. Y luego se está produciendo también, seguramente, pues, por ejemplo, EasyJet pues, ha tomado la decisión, y esto lo seguirán otras compañías aéreas, pues de reducir como medida, digamos, de protección al cliente, pues la capacidad de los Airbus 320, de 180 a 120. Eso va a suponer más coste de viaje. En definitiva, fundamentalmente por el tema sanitario, ¿no? Y habrá que fomentar corredores sanitarios, ¿no? Que hagan que a un cliente alemán, que es curioso, ¿no? Nos decían el otro día que si bien el Reino Unido pues, tiene otra situación, tanto Alemania como los países nórdicos que están viviendo esta crisis de otra forma, es decir, nosotros la estamos viviendo francamente mal, pero no es lo mismo en los países nórdicos, ¿no? Que no han tenido un lockdown como el nuestro, pues los turoperadores ya están recibiendo demandas para volver a viajar, ¿no? Lentamente, ¿vale? Nuestra visión desde urbano vacacional. El vacacional yo distinguiría entre islas y península, ¿vale? Yo creo que, y dentro de las islas distinguiría Mallorca o Baleares frente a Canarias. Baleares le llega la temporada y no le ha dado tiempo a arrancar, ¿vale? La temporada alta le coge, bueno, pues muy cerca de toda esta etapa, digamos, que estamos viviendo, y yo creo que cada vez más es claro que abrirán pocos hoteles en Mallorca este año, ¿no? Y por tanto yo creo que la mayoría de los hoteleros que están preparados para abrir en 10 días, o sea, si hubiera muy buenas noticias,
El otro día me decía un grupo con mucha presencia de Mallorca, en 10 días podemos abrir los hoteles, pero no tenemos nuestro plan y para eso nos hemos preparado a nivel de tesorería, es no abrir hasta Semana Santa del año que viene, ¿no? En Canarias es un poco distinto. La temporada alta, la de invierno, le llega pues dentro de unos meses. Han tenido la posibilidad de una temporada de invierno 2019 que acababa justo de terminar en marzo, que ha sido buena y de alguna forma le da un mayor colchón, ¿vale? Y ya digo, esto yo creo que Canarias va a sufrir en algo de menor medida. Y la recuperación pues es difícil de determinar, pero asumiendo un control del virus, no que haya una vacuna, pero sí un tratamiento que se controla en alguna medida o en bastante medida a la vuelta de septiembre, etcétera, pues estamos preveyendo, yo creo que en general, pues un año 2021 que también estará impactado y pues más o menos parece que hay un consenso que entre 2022 y 2023, si todo va bien, y ya digo, esto es muy difícil, o sea, la bola de cristal no la tenemos nadie, pero posiblemente pues el mercado, por esa tendencia que decía anteriormente del turismo a nivel mundial, pues se recupere. A nivel urbano vemos un impacto mayor en aquellos hoteles centrados en turismo de negocio, es decir, las empresas por el impacto económico de esta crisis pues van a cortar gastos de viaje. Esto será particularmente relevante en el segmento, digamos, de reuniones y convenciones. Ahí se junta además, con grandes reuniones masivas. Yo creo que esto va a impactar en particular al segmento MICE. Y en el campo de leisure, de lo que es cliente de ocio, pues creemos que es el que recuperará antes poco a poco, ¿no? Algunos modelos de alojamiento, pues como los hostels, ¿no?, en el que se comparte habitación, pues van a tener, digamos, una recuperación más lenta, queremos pensar. Otros modelos, por ejemplo, los de apartamentos turísticos, ¿no?, pues seguramente para un cliente, ¿no?, el venir a Madrid y en lugar de hospedarse, ¿no?, por motivo de ocio en un hotel con otras 200 personas, el tener la oportunidad de ir a un apartamento, ¿no?, en el que no interactúa con nadie, y si encima el apartamento, ¿no?, pues está gestionado por una compañía pues internacional o nacional que tiene una red, unos protocolos, yo creo que ese tipo de alojamientos pues se puede ver beneficiado. Pero la recuperación, ya digo, la fase en la que entramos en cuanto se dé la posibilidad de apertura no va a ser fácil, porque los hoteles se tendrán que acostumbrar a vivir en niveles de ocupación por debajo de los que han vivido históricamente en los últimos años, que han sido extraordinariamente buenos, y asistiremos a una apertura parcial de la planta hotelera, ¿no? Y desgraciadamente, el principal riesgo que yo veo es que esa debilidad de la demanda va a producir algo que sería no sería nada deseable, que es lo que tú decías, ¿no?, una posible guerra de precios, ¿no? Sí. Todos los que se vean más obligados a abrir, yo me pongo en los zapatos de un hotelero independiente que tiene un solo hotel, ¿no? No una cadena que tiene 10 hoteles en Madrid y que decide abrir 2 porque puede llenar 2 y deja los otros 8 hibernados al amparo de los ERTES. Esa cadena, va a tener que abrir y al final pues va a hacerlo imposible por captar la mayor demanda al coste que sea para conseguir el break-even, ¿no? Y eso puede generar, si eso ocurre, eso puede generar un problema a medio plazo, porque recuperar la ocupación es una cuestión de tener paciencia, pero recuperar una caída en precio medio, esto cuesta más, ¿no? Pero quizás el sector del lujo no va a ser más proteccionista con precios, seguramente, para preservar ese valor. Sí, bueno, el segmento de lujo tiene evidentemente todo el tema de protocolos de seguridad y tal, pues ya van de serie, digamos, pero es un cliente que depende mucho de clientes, o sea, una tipología de activo que una buena parte que depende de cliente latinoamericano. Hablo de una ciudad como Madrid, ¿no? Madrid, sí. Un cliente americano, canadiense, que es distancia de largo radio. Y esa, yo creo que ese es otro nivel. O sea, eso tardará todavía más. Entonces yo creo que el sector de lujo pues va a estar afectado desde el punto de vista de la demanda y afectará a los precios pues posiblemente también. Jaime, y viendo como, bueno, Miguel comenta, ¿no?, 2 velocidades para urbano y vacacional, incluso dentro de
del vacacional diferenciamos entre Canarias y Baleares. ¿Tú en oficina cómo ves esas dos velocidades entre la oficina convencional y, por ejemplo, las oficinas de espacio compartido? Bueno, otra vez un poco lo mismo, ¿no? Vamos a tener que esperar para ver cuál es la realidad de todo lo que está pasando. Yo creo que no se puede ahora pensar que hay un cambio de paradigma completo hasta que cojamos un poco de perspectiva, porque estamos demasiado metidos en una situación de que es que, vamos, para empezar, no debes ir a la oficina y no puedes, ¿no? En la mayoría de los casos. Está claro que hay dos vectores, ¿no? o dos tendencias que se están poniendo de manifiesto y que probablemente van a marcar el futuro, que será el que tenga que ser, pero que hay dos cuestiones que están pasando. Una, que es que todo el mundo está teletrabajando y probablemente los que no estábamos acostumbrados a teletrabajar, pues estamos viendo las bonanzas o los sacrificios que hay que hacer teletrabajando. Y yo creo que eso es algo en la que probablemente antes no tenías la opción, o no estabas en la situación de poder evaluar qué impacto tenía, y ahora hay mucha gente teletrabajando, hay mucha infraestructura de tecnología puesta a disposición de la gente y probablemente es algo que vamos a tener con lo que convivir, ¿no? Y probablemente muchos de nuestros clientes o muchas de las empresas ahora se planteen hacer cosas que antes no lo hacían. Por el contrario, hay otra discusión también y es, oye, en la densidad con la que veníamos trabajando antes en las oficinas, pues en muchos casos no era la correcta y probablemente ahora también, en un plazo corto y medio, vamos a intentar buscar otros espacios donde estemos más separados, ¿no? Y el consumo de metros cuadrados por persona pues se amplíe. Por un lado, irá menos gente a la oficina, pero los que quieran estar van a querer tener más espacio a su alrededor. Por lo tanto, ¿cuál va a ser un poco el neto de todo esto? Todavía está por ver. Lo que sí parece claro es que la oficina cada vez más se tiene que representar el punto de unión. No es tanto ir a trabajar donde haces tu trabajo, que probablemente siempre hemos tenido la aspiración de, oye, si yo puedo trabajar igual en casa que fuera porque no me relaciono, me centro en mis cuentas y no tengo nada más, pues hacerlo en casa o en la oficina no tiene mayor incidencia. Pero lo que está claro que se está poniendo de manifiesto ahora es lo importante que es el contacto humano y el contacto para poder generar ideas. Yo creo que este tipo de eventos a través de una pantalla son fantásticos, pero siempre hay una pérdida de contacto y de idea y de generación de contacto. Y yo creo que eso lo vivimos todos, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que no podemos pensar que otra vez esto es... Ahora mismo probablemente todo el mundo pensemos que, bueno, pues las oficinas van a dar un giro de 180 grados. Yo creo que vamos a meternos en una situación donde tendremos otras alternativas. Los espacios flex, que además ahora... Bueno, sin duda son probablemente lo que más están sufriendo junto con el retail, etcétera, porque la gente, pues justamente lo que no quiere es compartir con gente que encima no puede controlar, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo que en toda esta parte de flex seguro que se está sufriendo muchísimo. Pero yo creo que el modelo flex es un modelo que es muy adecuado para las empresas. Quizás luego cuando te pones a hablar de flex o de coworkings, etcétera, hay distintos modelos, ¿no? Hay empresas que te alquilan 70 puestos, lo alquilan de una forma fija, lo dejan durante un año mientras dure su proyecto y ahí tienen un control muy claro sobre lo que ocurre en ese espacio. Y por lo tanto yo creo que eso es algo que va a seguir, porque creo que es muy bueno que las empresas tengan una cierta flexibilidad para poder dejar y coger espacio en función de sus necesidades. Por lo tanto, yo creo que ese modelo de coworking no va a desaparecer. El modelo de startups, pues probablemente ahí tengamos que ver algún cambio. Exacto. Ahí probablemente las startups tengan que estar dentro de los coworkings de una manera más individual, más centrada, más donde ellos mismos puedan responsabilizarse de sus propias situaciones de higiene, de desinfección, etcétera. Y donde veo que probablemente hay un cambio, sobre todo en el corto y el medio plazo, es en el hot desking. Yo creo que el hot desking va a haber un importante cambio de paradigma porque ahora, hoy en día, tú no quieres llegar a un sitio donde había una persona que no sabes quién es ni lo que ha hecho por la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que tienes distintos modelos, pero el flex es un modelo que yo creo que es muy interesante. Igual que hay otra serie de cuestiones que ahora se ponen de manifiesto, ¿no? Y creo que es bueno verlo, ¿no? Y desde el sector, mira, hay una tendencia ahora que yo durante muchos años la veíamos al contrario, ¿no? La globalización era imparable y la deslocalización de empresas y unir a todas las empresas para ahorrar costes, bueno, pues queda de manifiesto que tiene unos riesgos también. Si ahora yo estoy viendo clientes, hablando con clientes que me dicen, oye, pues
qué pena no haber tenido distintas sedes en distintas ciudades o en distintos países, porque me permite cambiar un poco los riesgos. O lo estamos viendo también en algunas de las empresas de fabricación o de logística que están pensando que tener demasiado lejos sus aprovisionamientos o sus fabricaciones les hace más débiles. Yo el otro día estaba con una persona del Banco Mundial y me decía, mira, yo me he dedicado a ayudar a todas las grandes pandemias, desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas, muchas veces lo que ves es el ahorro directo, el ahorro en el P&L del año, sin evaluar bien cuáles son los riesgos que estás tomando muchas veces en este tipo de cosas. Y lo que yo te digo como Banco Mundial es que la prevención, igual que los seguros, te salen a cuenta. Cuando tú haces una prevención, y España probablemente lo que nos ha pasado, todo esto ha sido una crisis, bueno, sobre todo humana, porque se nos han ido mucha gente, ¿no? Pero lo que sobre todo ha sido una crisis de logística sanitaria y de prevención. Yo hablando con mis compañeros en Asia, yo les digo, oye, ¿cuál es la diferencia entre vosotros y nosotros? Porque esto es un desastre. Yo hablo con ellos y lo primero que me daban era mucha tranquilidad, cosa que aquí, pues con la que está cayendo era difícil. Y lo que me decían es, mira, nosotros hace 15 años ya tuvimos el SARS. Nosotros al primer síntoma de que esto venía empezamos a tomar medidas. En España y en el resto de Europa es que no sabíais por dónde venía. Es decir, que la experiencia y la logística implícita en una situación de estas es muy importante. Yo creo que otra vez se van a cambiar paradigmas y a lo mejor hay mucha gente que se replantea si hay que tener todos concentrados en una ciudad, si la fabricación tiene que estar en un sitio. Es decir, yo creo que se abre un mundo de discusiones que ya veremos dónde llega luego, pero muy interesante respecto a cambios de paradigmas que ha habido de globalización y de centralización. Sí, eso seguro. Retomando lo que has comentado, por ejemplo, de los coworking, sobre todo los modelos de hot desk, Leticia, vosotros que al final sois inversores importantes en oficina, ¿cómo veis este tipo de modelo a futuro? Bueno, antes de que me respondas, os recuerdo a todos que las preguntas por Slido, por favor, en el 40-134, porque nos están llegando por los móviles, por 2 chats, entonces mejor por Slido y ahora ya os vamos dando paso porque tenemos un montón que habéis hecho a los ponentes. Pues mira, nosotros teníamos ya desde hacía 2 años limitada nuestra exposición a espacios flexibles en nuestros portfolios. Entonces, teníamos exposición, por supuesto, mundial, pero limitada. Eso por un lado. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime. Lo bueno de ese modelo es la flexibilidad, porque es algo que quieren todos mis inquilinos y yo no les doy. Yo no les puedo dar flexibilidad porque para mí mi valor es el valor de la duración de mis contratos y mis rentas. Entonces, esa incertidumbre sobre un contrato que puede vencer al día siguiente, pues yo no la voy a asumir como inversor. Entonces, tener un componente se había demostrado pues, que era interesante. Estoy 100% de acuerdo con él en que, y por dar otros ejemplos, porque como estoy 100% de acuerdo en todo lo que ha comentado de cómo van a cambiar la forma. Yo no sé si me voy a fiar de sentarme en una silla que se ha sentado otra persona esa mañana, entonces obviamente todo eso va a cambiar y esos espacios, pues lo interesante era esa forma de interactuar. Pero sí puedo contaros la experiencia de arrendatarios grandes, de call centers sofisticados, de software y de otro tipo de servicios financieros que tengo en mis edificios y he hablado con ellos en estos días y mi pensamiento, cuando hace 3 meses por un tema técnico les propuse moverlos a un WeWork temporalmente para solucionar un tema técnico, me dijeron que era imposible por sus conexiones VPN y la seguridad de los datos que maneja un banco o lo que sea, y está demostrado que en un mes han sido capaces de hacerlo. Entonces, como él bien decía, ahora hemos probado que se puede trabajar a distancia. Lo que pasa que lo que me comentaba el propio arrendatario es la incorporación va a ser paulatina, pero es verdad que sus comités de empresa no van a permitir ese, entre comillas, hacinamiento que había. Entonces, por mucho que hagan turnos a 50%, no sé si todavía con la densidad que tenían consiguen la separación. Pero es que además sus empleados todavía no han tenido tiempo de medir la productividad de sus empleados, pero no hablamos hablamos de un tipo de personal que a lo mejor no es igual de productivo, con lo cual es muy pronto para evaluarlo,
pero probablemente lo que ellos me decían es que tratarán de que el 75% de su plantilla esté, con lo cual igual necesitan más metros en lugar de menos. Todo eso lo veremos, hay muchísima incertidumbre. Sin duda. Mira, vamos a, porque tenemos aquí un montón de preguntas, algunas súper interesantes. Miguel, está para ti porque nos preguntan, ¿cómo crees que los niveles de competición frente al sector hotelero de lo que era el producto de economía colaborativa de un Airbnb, cómo van a evolucionar frente al sector hotelero con la situación actual? Fuera del tortazo inicial, pero igual luego la gente sí que prefiere la casa de un particular, o como no está bajo un paraguas de unas garantías, no se va a ver así. O podrán tener un sello también de COVID-free. ¿Cómo crees que va a afectar al hotelero la evolución del Airbnb? Sí, pues fíjate, yo, mi opinión personal es que el sector hotelero, tarde o temprano, o sea, la memoria es corta. Sí. El sector va a hacer todo el esfuerzo posible para... y yo creo, fíjate, este es un problema, lo malo malísimo es que es global, ¿vale? Y lo bueno buenísimo, o mejor dicho, lo bueno solo, no buenísimo, es que todos, o sea, todos los agentes a nivel mundial van a intentar que esto se resuelva y que entremos en el círculo ese virtuoso de noticias positivas, ¿vale? Entonces, al final yo creo que la memoria es corta y el sector hotelero sufrirá 1 año, 2 años, 2 años y medio, pero siempre habrá un cliente para un hotel y siempre habrá un cliente para un apartamento, ¿no? Y eso ha convivido, aun a pesar de toda la polémica que ha habido. La realidad es que si vemos el performance de los hoteles en Europa en los últimos 5 años, estaba en niveles máximos, con Airbnb explotando, ¿vale? Es decir, han convivido, aun a pesar, ya digo, de las críticas más o menos lícitas sobre el modelo de Airbnb, competencia desleal, etc., ¿no? En lo que se refiere al impacto de esta crisis, yo, fíjate, mi opinión, decía antes, ¿no? El alojamiento, creo que el alojamiento, digamos, no hotelero, el apartamento turístico gestionado por grupos hoteleros, y los grupos hoteleros se han movilizado, ¿no? para plantar cara a esa tendencia, ¿no? Ese tipo de cliente que busca eso y no busca un hotel. Estos yo creo que son ganadores en el corto plazo, ¿no? En el medio largo plazo yo creo que todos serán ganadores, ¿vale? Todo se recuperará y habrá hueco para todos. Pero a corto plazo yo creo que ese tipo de alojamiento, ¿vale? Y de larga estancia, de apartamento, gestionado por una marca internacional o nacional, ¿no? Que tiene una red y que va a poder hacer ese esfuerzo de comunicación, ¿no? De que tiene unos procedimientos, etc., y eso va a ser creíble, eso sí que va a ser una ventaja competitiva. Sin embargo, en Airbnb, yo, desde mi punto de vista, o sea, al final, ese, digamos, sello de calidad no te lo da el propietario, es una relación cliente-propietario individual, ¿no? Y ahí veo difícil, o sea, tendrá que evolucionar mucho Airbnb ahí, yo creo que tiene ahí una buena papeleta para conseguir esto, dar, digamos, la tranquilidad, porque las cadenas hoteleras lo van a hacer a saco. Es decir, esa va a ser la pieza central de su estrategia en los próximos meses, ¿no? Generar confianza, ¿no? Ahí Spotahome tiene algo que jugar a lo mejor, un Spotahome para Airbnbs. Pues que vaya a certificar cómo hace con los apartamentos. Lo que pasa que los sellos seguros, lo digo porque por muchas precauciones que estamos teniendo, nos ha reportado una limpiadora que el lunes nos reportó una limpiadora que el viernes había estado en un edificio que tenía los síntomas y ha dado positivo, ¿no? Por mucho que tengas un sello, es difícil, el matiz de estar convencido de que no ha dejado algo, una huella en un baño, y por mucho que lleve guantes, es difícil ganar esa confianza. Es simplemente porque cuando estamos pensando en CAPEX, como decíamos antes, o incluso OPEX, ¿no? Termómetros, arcos de seguridad, incluso unos túneles de sanitización en edificios ahí en México, es que 4 días antes no tienes los síntomas, pero ya lo estás pudiendo contagiar. Entonces, ahí hay que pensar con cabeza en todas las inversiones que hacemos, porque algunas pueden no ser... Bueno, yo, de todas formas, repito, creo que estamos en el momento más inoportuno para hablar de esto. O sea,
si lo que voy a tener que renunciar en el futuro en España es que no voy a poder ir a un bar, a una barra donde ha habido un tío hace 5 minutos, no voy a poder ir a una terraza, que es lo que más nos gusta por la noche, y no voy a poder vivir como he vivido hasta ahora, pues probablemente a lo mejor tomo el riesgo, fíjate lo que te digo, ¿no? Yo, o sea sí, que yo creo que elegir. ahora estamos muy condicionados, muy condicionados por esta situación. Entonces, yo entiendo que ahora a corto plazo hay que tomar un montón de medidas para dar seguridad a la gente. Yo estoy convencido que si esto no volvemos a tener otro rebrote y vamos a una cierta tranquilidad, esto va a tender a otra dinámica, ¿eh? O sea, que en ese sentido... Totalmente. Es que al final yo creo que nuestro modelo de vida, de país, de sociedad, incluso de cómo vivimos la ciudad, es inherente a eso. Sí. Y eso Mira, voy a decir una cosa, además, no sé cuánta gente hay conectada aquí. ¿Cuánta gente hay conectada? Ahora mismo 456. Pues entre nosotros 456 más 4, no lo digáis por ahí. Ayer me fui a la oficina, nosotros estamos ya con el protocolo de vuelta. Estábamos 3 y no acabamos uno encima del otro de milagro, porque uno iba a coger el lápiz, tal. O sea, es decir, que luego yo decía, oye, pero estamos 3 y ya estamos montando este lío. El día que estén aquí 50, es que van a jugar aquello del churro que jugábamos de pequeños. O sea, es decir, que luego es muy difícil todo este tema de no juntarnos siendo mediterráneos, ¿no? Y sobre todo porque nos gusta ir a trabajar, nos gusta bajar a comer el pincho en el bar, el café de media mañana. En general nos gusta comprar en la tienda de al lado y cuanto antes dinamicemos la vuelta a las oficinas, la vuelta a los hoteles, pues mejor para nuestra economía, ¿no? Por eso yo creo que el contexto de esta conversación está muy condicionado. No digo para que dentro de una década, cuando alguien nos vea, estos son unos indocumentados. Se está grabando. Sí, por eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. Se lo he dicho a Gemma, digo, esto nos lo van a reproducir. Otro tema, ¿no?, que yo creo que es interesante que deis vuestra visión de qué medidas le pediríais al gobierno para hacer efectivas, o sea, no solo que haya ayudas, sino para hacerlas efectivas en cada uno de los sectores. Y por otro lado, ¿qué cosas aparte sugeriríais vosotros fuera de ya las medidas gubernamentales o de las carencias de rentas, incentivos fiscales? Es decir, por un lado, medidas gubernamentales que pediríais para hacerlas efectivas y por otro, ¿qué otras? Dar rienda suelta a la imaginación de qué creéis que se podría hacer en cada sector. Si quieres, Miguel, comienza tú respecto al sector turístico. Sí, bueno, yo creo que desde la perspectiva pública, hay seguramente el primer frente es generar confianza, ¿vale? En nuestros mercados origen de demanda, ¿no? Y eso yo creo que es una estrategia de comunicación en la que yo pediría que cada municipio, cada región autónoma, cada ciudad no haga la guerra por su lado, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos, vamos a ver, el otro día me decía uno de mis socios, me decía, oye, el sol siempre va a brillar en España, ¿eh? Las playas están ahí, tenemos un patrimonio cultural bestial, ¿no? Tenemos una fidelidad de clientela brutal, o sea, sabemos tratar a la gente, tenemos los mejores operadores del mundo, o sea, tenemos una batería de argumentos para, digamos, lucir bien en esa fase, digamos, en ese círculo virtuoso, ¿no? De ir pensando en positivo, que esa inversión bien realizada puede tener un retorno infinito, ¿no? Y ya digo, ese para mí es un punto importante. El otro es el apoyo al sector, ¿no? Y el apoyo al sector, ahora mismo, pues, la fase de reapertura, es decir, al sector hotelero, en general, lo coge bien capitalizado, ¿vale? Venimos de 8 años de bonanza, de récords históricos. Yo creo que, como también decía Jaime y Leticia anteriormente, los niveles de apalancamiento son no tienen nada que ver con lo que vivimos en la crisis anterior. O sea, pero evidentemente ningún negocio está preparado para un drenaje de caja de muchos meses consecutivos, ¿vale? En consecuencia, la medida para proteger, ¿no? Y hay que hacerlo con cuidado porque eso va contra déficit público, ¿no? Es flexibilizar el tema de los ERTES, ¿no? Facilitar que esa apertura de los hoteles se pueda hacer de forma progresiva sin impactar extraordinariamente las cuentas de resultados de las cadenas hoteleras para no cargarse. Y luego una tercera medida desde el plano público que fíjate que es muy barata, es muy barata desde mi punto de vista y es
agilizar licencias. Yo Bueno, creo que totalmente. este momento en el que hay un lucro cesante cero o tendente a cero, es el mejor momento posible para, en destinos como Canarias, que en los últimos años, por niveles de ocupación del 90% para arriba, durante 365 días al año, los propietarios no podían hacer inversiones porque había un lucro cesante inmenso. Ahora sería el momento para planificar reformas y hacerlas en los próximos meses, siempre que haya un otorgamiento de licencia ágil o un cambio de uso. Es decir, es una medida muy sencilla, que permitiría generar muchísimo empleo, muchísima actividad y aprovechar este momento que tenemos, ¿no?, de parón para, digamos, reforzar la posición para la recuperación, ¿no? Esa sería desde mi punto de vista. Sí, yo creo que no solo en lo de las licencias que comentas, que me parece fundamental, yo creo que no solo desde el punto de vista de edificación, sino, como dices, de los cambios de uso, o sea, ya entrando incluso en la parte urbanística, porque eso lo agilizaría y daría una vida tremenda. Un tema que ya se iba demandando, pero que ahora mismo es vital. Leticia, ¿tú qué pedirías? Bueno, medidas que dinamicen el consumo, ¿no? Para poder recuperar cuanto antes estos niveles. Porque es verdad que hay grandes operadores, pero hay mucha pyme en comercio y lo ligo un poco a oficinas porque como oficinas es mi pasión, es que de verdad desde la Edad Media queremos vivir en ciudades y parece que todo este fomento de quédate en casa y trabaja, bueno, si me voy a quedar en trabajar en un pueblo que trabajar en Madrid, ¿no? Entonces, pues dinamizar esa vuelta a la oficina porque va a ayudar a dinamizar el comercio de High Street, ¿no? Y para centros comerciales, pues bueno, yo creo que los ganadores serán, ahora no, pero van a ser los que tengan también una mejor oferta de ocio y esa es nuestra apuesta, ¿no? Y, Jaime, ¿tú cómo lo ves en global? No solo en oficina, ¿no?, sino en global. ¿Tú qué pedirías? Bueno, yo creo que desde luego el urbanismo, un lápiz genera más valor de lo inimaginable, ¿no? Y probablemente ahí es donde yo pediría una adaptación a los planes generales. Lo que pasa es que no es a corto plazo, eso lleva un par de años como Sí. mínimo. Pero desde luego una adaptación de los planes generales que permitan una mayor flexibilidad de usos de manera directa en la búsqueda de soluciones que aporten valor a las ciudades, que yo sé que eso es una medida que lleva tiempo, pero desde luego es lo que de verdad que generaría un valor implícito extraordinario, ¿no? Y quizás impulsar también la tramitación de instrumentos urbanísticos necesarios para los suelos puedan ser edificados, que yo creo que también hay zonas en Madrid donde, por ejemplo, hay mucha demanda y no es fácil poner en carga suelos, pues no sé, ese tipo de cosas. Desde luego el urbanismo es uno de los elementos que de verdad puede mover la aguja. Claro, pero sin llegar, yo creo Claro, que contra la construcción. Perdona, sin llegar al larguísimo plazo que No, es un digo plan porque... general, simplemente tramitar más ágilmente un plan especial que ahora mismo en Claro, por Madrid eso lleva 2 todos los años. instrumentos urbanísticos 2 años. necesarios, sí. Claro, Sí, es que porque tardan en hacer una primera respuesta a uno, ¿no? La declaración responsable yo creo que se está aplicando en Eso es. algunas zonas, pues yo creo que extenderlo mucho más, ¿no? Y con mayor Sí, amplitud. pues sobre todo... perdón. No, sigue. Sí, no, la construcción como dinamizador, ¿no? O sea, por fin, bueno, hemos tenido que esperar a estar confinados para que Castellana Norte viese la luz, ¿no? Y hay cosas que van a ser motores, ¿no? Entonces, esos motores que por favor pues se les apoye y se les impulse. Bueno, cambios de uso, lo habéis hablado, es obvio. Si un tipo de asset class no está funcionando, pues a lo mejor si pudieses cambiar el uso y adaptarlo, pues sería mucho más fácil para todos, ¿no? Creación de suelos, muchísimas cosas Hay un pueden montón. hacer. Totalmente. Antes, Leticia, cuando has hablado de la reapertura, ¿no?, de centros comerciales, que es un hit, hay alguna cosa que no hemos tocado en específico y estoy viendo que se ha conectado Miquel Echavarren, socio de Miguel en Colliers, y nos está preguntando precisamente por centros comerciales, el gran reto que supone la reapertura y sobre todo, por ejemplo, la reapertura de los cines, que van a tener sus dificultades económicas importantes,
en general del ocio, ¿no? Dentro del centro comercial, ¿cómo mezclas, ¿no? ¿Cómo haces para esas reaperturas? Claro, Y si pues abres, sobre todo, abrir la puerta a carencias, ¿no? ¿O qué vais a hacer? sí, bueno, pues, carencias, la verdad es que no puedo hablar en concreto de Puerto Venecia porque, como sabéis, pues todavía tenemos pendiente el closing ahora a mediados de mayo y bueno, estamos ahí todavía, no puedo comentar. Pero como yo lo veo es que, aunque es verdad que la gran locomotora para los centros comerciales iba a ser el ocio ahora va a estar más perjudicado, incluso a lo mejor bares, cafeterías y todas esas partes de los centros no van a abrir de momento. Entonces, es verdad que va a ser como una apertura por fases, va a ser complicado y la verdad es que ahí yo creo que va a costar, por lo que decía de la recuperación del consumo, va a costar, van a sufrir. El 20% de las ventas se producía en centros comerciales, 75 a pie de calle. Yo creo que eso también va a cambiar. Creo que mucha tienda a pie de calle no va a poder sostenerse, va a haber más disponibilidad, caída de precio también, a lo mejor no tan radical como las guerras de precio en los hoteles, pero sí, y los centros comerciales van a sufrir bastante. Yo creo que va a afectar a la GIL, va a afectar a los proyectos que había en curso y sobre todo en el medio plazo, sí, yo creo que van a sufrir un fuerte impacto de esto. Sí. Jaime, antes has comentado... Perdona, antes has comentado, Jaime, y esto sí que os pediría que queremos exprimir el poquito tiempo que podemos tener más, entonces respuestas como breves para que podamos hacer un par de preguntas más, ¿no? Has comentado, Jaime, que lo entiendo, que no es recomendable ahora mismo hacer valoraciones, pero es cierto que los contratos de financiación o refinanciación te exigen comprobar tu loan to value. ¿Cómo lo vais a enfocar? Pues mira, yo creo que lo que hay que hacer es hacerlo de una manera muy artesanal. O sea, lo que no nos podemos ahora, claro, porque ahora mismo tú no puedes meterte a buscar comparables porque lo primero porque no los tienes. Ya. Pero tampoco te puedes abstraer de lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que lo que tienes que buscar es un cierto equilibrio entre ambas cosas. Mira, yo creo que el sector de oficinas se va a mantener bastante bien en cuanto a rentas. Más que nada porque veo que los propietarios no tienen una necesidad de guerra de rentas tan inmediata como la pueden tener otros sectores. Lo primero porque los contratos están en vigor. Yo creo que la mayoría de los propietarios están proclives a ayudar. Yo creo que además lo van viendo bien. Dependiendo de cuál sea tu actividad, saben cómo estás de más o menos afectado. Y por lo tanto, yo creo que puedes hacer una aproximación distinta en función de quién es tu inquilino. Pero realmente no todas las empresas están en la misma situación, ¿no? Y luego los propietarios, la mayoría de ellos son empresas mucho más profesionales que a lo mejor lo que vimos en su momento, donde había mucho promotor metido a propietario de edificio de oficinas que tenía una situación muy difícil y prefería bajar la renta lo que fuera necesario con tal de tenerlo lleno. Yo creo que ahora, y sobre todo en el corto y medio plazo, yo no veo que vayamos a tener una corrección en rentas en oficinas excesiva. Y por lo tanto las valoraciones no van a estar muy condicionadas. Evidentemente no te puedes abstraer de que no estamos en la misma situación que hace un mes. Pero yo creo que tampoco podemos pensar que la valoración tiene que tener una modificación extraordinaria. Miguel, antes tú has comentado, bueno, hemos hablado, ¿no?, del vacacional frente al urbano, de las dos velocidades, incluso islas, precisamente por el tema de conectividad, por el tema de apreciación de lo seguro. ¿Crees que habrá una oportunidad y, por tanto, mejoras de precios en segundas ciudades? Por este turismo de cercanía, en urbano, me refiero, sobre todo. Sí, bueno, no lo he comentado antes, o sea, quizá se me olvidó, ¿no?, comentar el impacto a corto plazo, ¿no?, en península. Lo que ha pasado en China, que hacías una referencia antes, Gemma, respecto a la evolución, digamos, de la apertura de los hoteles, ¿no?, y los niveles de ocupación son muy, muy moderados, pero no tenemos que perder de vista que China tiene un mercado doméstico de 1.400 millones de chinos, ¿no? Evidentemente no todos viajan dentro de China, pero son 1.400, ¿no? Nosotros solamente 2/3 de nuestra demanda es
es doméstica. Ujú. Eso sí va a ser un elemento que va a influir, ¿no?, en estos próximos meses. Yo creo que destinos de península se van a ver amortiguado un poco el golpe. Yo creo que cuando salgamos de este confinamiento brutal vamos a salir con unas ganas, ¿no?, de coger el coche, meternos en un atasco y disfrutar del atasco, y en cuanto podamos, irnos a nuestra segunda residencia, y el que no la tenga, pues a ese hotel de la cadena X o Y que ha hecho una promoción adecuada de que lo tiene el hotel perfecto, limpísimo, etcétera. Y eso, ya digo, es de Costa del Sol, eso es Costa de la Luz, todos los destinos. Entonces, sí, a corto plazo, eso va a suponer un pequeño colchón. No será un gran alivio, pero va a suponer un pequeño colchón para los hoteles de península. De ahí a que ese impacto, digamos, algo más positivo pueda afectar, si te he entendido la pregunta, A precio. a precio en positivo, ¿te refieres? Sí. No lo En veo. valoración de esos activos. No, para nada. Nada. Eso es simplemente un colchón a corto plazo. Transitorio. Sí, pero no en la valoración, ¿no? La valoración dependerá ya de la evolución y de cuándo se recupera la demanda internacional, fundamentalmente, que es el motor de prácticamente todos nuestros principales destinos turísticos vacacionales, ¿no? Leticia, ahora ya y para terminar, estamos preguntándote bastante, bueno, estoy preguntándote bastante por centros comerciales, pero al final, bueno, creo que es una cosa que es bastante interesante y candente por el futuro. Si vemos comportamientos en un medio plazo, ¿vale? Pero de consumo, de hábitos de relación, ¿cómo va a afectar al futuro del centro comercial? Pues qué difícil la pregunta. Sí, Es desde muy luego. difícil. A ver cómo salgo de aquí. No, la verdad es que claro, yo tengo en mente los activos que tenemos o que vamos a tener, ¿no? Es difícil abstraerse porque hay todo tipo de centros y algunos ya estaban yendo mal, ¿no? Entonces, yo creo que habrá, como ya se preveía, perdedores y ganadores. En cuanto a cambios, yo creo que sí va a haber cambios. Esos pequeños operadores locales que hay en todos los centros comerciales de toda España, el que tiene la zapatería, la pequeña tienda de no sé qué, esto va a sufrir muchísimo. 4 meses de moratoria no es suficiente y lo que te decía, luego el coste de tener a su personal, comprar su stock y todo esto, no son 4 meses, es mucho más porque ese consumo no se va a recuperar rápido. Entonces, tráfico de circulación dentro de los centros, protocolos de limpieza, protocolos no solo dentro del centro comercial, sino dentro de los propios espacios. Creo que ahí los grandes ganadores pues serán los que tengan zonas abiertas de esparcimiento, con posibilidad de más distanciamiento, pues los más grandes, con más accesos, porque parece que no, pero es que los accesos van a ser importantes para dar entradas y salidas, incluso acceso a parking, o sea, creo que ahí habrá algunos que van a ser más beneficiados que otros y algunos que van a sufrir muchísimo, sí. Yo creo que ahora ya sí que lo tenemos que dejar por hora, lo hemos alargado un poco más, lo primero por el retraso en comenzar y porque, bueno, estaba siendo súper interesante. Alfredo, te devuelvo palabra para que cierres y nos despidamos. Fenomenal, Gemma. Pues no, pues muchas gracias. Voy a quitar la gorra de presidente del día y me pongo un momento la de Spotahome, porque como habéis hablado de Spotahome y con el tema de Airbnb, aunque nosotros obviamente ya sabéis que no nos dedicamos al vacacional, pero sí estaba repasando ahora las cifras y durante el estado de alarma hemos hecho 250 alquileres. Es decir, que yo creo que por lo menos el mercado se está moviendo, ¿no? Dicho esto, y ya me vuelvo otra vez a poner la gorra del IE, nada, muchísimas gracias a los 3 ponentes por vuestras aportaciones, como siempre, muy, muy interesantes. A Gemma por la moderación, a todos los que habéis asistido también muchísimas gracias y disculpas por ese pequeño retraso, y comentaros que el día 28, ¿vale?, de abril vamos a estar hablando de mercado residencial, pero no lo haremos tanto de mercado como tal, sino que hablaremos de cómo vemos cómo va a ser el futuro de la vivienda. Va a ser un poco más humanista, ¿verdad, Gemma? Queremos darle un giro al tema y no hablar tanto de mercado, sino, oye, cómo nos estamos dando cuenta cómo vivimos y cómo creemos que vamos a vivir en el futuro. Oye, Alfredo, antes de terminar, yo, sí, la verdad que enhorabuena porque creo que estáis haciendo un gran trabajo desde
desde el Club del IE y felicitaros a todos y daros las gracias por la invitación. Pero yo creo que tenemos que también... Voy a decir lo que dijo el otro día el ex vicepresidente, el actual vicepresidente del Banco Central Europeo, que es Luis de Guindos, porque para acabar con un mensaje un poco optimista, porque realmente hoy en día es muy difícil ser optimista, porque el sentido común nos lleva a que vamos a sufrir mucho en el corto plazo. Pero dijo una cosa y me voy a quedar con eso, que nadie subestime a España a la hora de crear valor. Y que creo que deberíamos tenerlo todos claro y ayudarnos para salir de aquí, que va a ser duro, vamos a tener un huevo de sacrificios, pero estoy seguro que lo vamos a hacer. Y yo creo que este tipo de eventos tiene que ser también para darnos ánimos y fuerzas a todos los que tenemos que hacer esto posible. Fantástico, muchísimas gracias a todos. No decimos nada más, Jaime. Con eso yo creo que podemos cerrar. Gracias. Cierre mejor imposible. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós.